Muy buenas noches y bienvenidos a Los Intocables en Distrito Televisión. Un día más, una noche más, este jueves ya 24 de noviembre de 2022. A vueltas con la dolida y la sentida Irene Montero, que dice ser objeto de violencia política. Luego entraremos en eso porque hay tela que cortar y hay materia para aburrir, que diría un castizo, para aburrir. Antes les recuerdo las distintas formas que tienen de sintonizarnos, de conectar con Distrito Televisión. Pueden vernos a través de nuestras dos frecuencias de televisión, pero también a través de Internet, con dos direcciones, www.eldistrito.es y www.distritotv.es. En nuestros canales de YouTube, en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. En todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram. Nos pueden enviar mensajes también a través del 669-728-673, un mensaje con el texto "Quiero información", y les mantendremos al corriente de toda la información de nuestra cadena. Y pueden descargarse nuestras aplicaciones para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden utilizar también un Fire TV Stick, que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Les cuento también que el teletrabajo al que nos hemos ido acostumbrando a la fuerza en los últimos meses, en los últimos 2 años, desgraciadamente, ha podido causar en nosotros un notable estrés, acumulación de tareas domésticas, atender a los niños, deberes, labores caseras, la compra, tareas que nos han podido estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso les presentamos CalPlus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina, una combinación que CalPlus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina, que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal, y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájense y encuentren CalPlus en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. También lo pueden adquirir en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Bueno, pues arrancamos. La actualidad del día ha pasado en su práctica totalidad por el Congreso de los Diputados. Allí hoy se daba luz verde en primera instancia, ¿no? Ahora tendrá que ir al Senado, después volver al Congreso. En fin, ya saben ustedes la película de todos los años al proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Y de paso también pues han colado, no tiene nada que ver, dice Cuchicuchi Montero y el propio figura, el presidente del Gobierno, y todos sus adláteres, el señor Bolaños, del que luego hablaremos. Luego quiero contarles algunas cosas de Félix Bolaño. Dicen que no tiene nada que ver, pero hoy han colado también de clavo lo de la sedición. Pero anoche la gran protagonista, la gran figura, fue Irene Montero. Y todo a cuenta de que Carla Toscano, una diputada de Vox, hizo una referencia para unos desafortunada, jaleada en cambio por otros, santo y seña de que la derecha, o parte de la derecha, ha perdido por fin el miedo, ¿no?, a las malvadas izquierdistas que tienen patente de corso para insultar y que tienen en cambio la piel muy fina, con perdón, para recibir. Irene Montero le contestó a Carla Toscano, dijo que estaba siendo víctima de violencia política. Debe ser que cuando llamaban asesina hace unos días a Isabel Díaz Ayuso, eso no era violencia política. Bueno, se ha liado parda, como decimos aquí en la meseta, en el centro. Se ha liado parda. Esta mañana pues no se hablaba de otra cosa, como diría también el maestro Ansón. En medios políticos de Madrid no se hablaba de otra cosa. Ha hablado todo el mundo, desde el presidente del Gobierno, la propia Irene Montero, que ahora creo que la van a sacar prácticamente en andas o bajo palio, como a la Macarena ya del Congreso cada día, porque se ha convertido en la gran víctima de este país. Yolanda, perfilera en tantos otros aspectos, la ha apoyado. Bueno, han cerrado filas todos los grupos de la Cámara, salvo Vox, el Partido Popular incluido, Ciudadanos incluido. Pedía a Yolanda Díaz que, bueno, pues se hiciera un poco más o poco menos que una moción de apoyo y de reprobación al partido político Vox por haber insultado gravemente a Irene Montero. En fin, luego les iremos desgranando todo el lío, todo lo que ha ido ocurriendo hoy. Antes ya les voy a presentar a nuestros invitados de esta noche. Don Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Eurico? Buenas noches. Bueno, pues aquí estamos. Encantado de tenerte esta noche. El placer es mío, sin duda. Un placer. José Ignacio Ruiz, ¿cómo estás? Muy Muchas buenas gracias. noches. Buenas noches. Y Juan Carlos Bermejo, muy buenas noches. Buenas noches. Estás muy serio, Juan Carlos. Para estarlo, sí. Sí, bueno, ahora te preguntaré. No sé si tenemos, confirmadme si tenemos ya a Teresa Gómez, a la cual le voy... No, vale, pues luego dentro de unos minutos saludaremos a Teresa Gómez. Quiero antes, por ordenar el debate, escuchar las jugadas más interesantes, los momentos más interesantes de ayer, hace ya casi 24 horas, pero esto va a durar, y lo que te rondaré, Morena. Vamos a escuchar primero a Carla Toscano, anoche, y después a Irene Montero. Y aquí fue donde empezó todo el bochinche.
solicitar que se incorpore al diario de sesiones la violencia política que se está ejerciendo en este momento en la sede de la soberanía popular, para que no se borre, para que después de mí no venga ninguna, para que todo el mundo pueda recordar la violencia política y a quienes la ejercen. Y también para que se pueda saber que las feministas y las demócratas somos más y les vamos a parar los pies a esta banda de fascistas con más derechos. Bueno, luego recuperaremos lo que originó todo el detonante. Os lo acabo de pasar, que es el total, el trozo de la intervención de Carla Toscano, que fue a partir del cual se organizó, se lió parda. Esta mañana ha vuelto a hablar en los pasillos del Congreso Irene Montero, ha vuelto a vomitar un poquito de odio. Hombre, es verdad que fue la agredida, pero me gustaría que tuvieran la misma sensibilidad cuando insultan ellas y sus adláteres pues a Isabel Díaz Ayuso, a Rocío Monasterio, a Rocío de Mer, pues creo que la apedrearon también en Vallecas, porque estos no se andan con chiquitas. A Cristina Cifuentes, si ampliamos el segmento temporal, la hicieron un scratch de 3 pares de narices también, que parecía que le iban a reventar la cabeza con su hijo desde arriba, viendo atónito el espectáculo y atemorizado por el balcón. Ahí no pasaba nada, porque eso era jarabe democrático. Ahora le han dicho, no la han insultado, simplemente no sé qué, de que tenía un máster en profundidad o si había estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Y a ver, mi impresión, y ya se la voy dando, yo creo que aquí ha habido un poquito de impostación. Es decir, como yo sé o tengo la sensación, porque aquí nos conocemos todos, y esto es más pequeño de lo que parece, pasa lo que el Bernabéu y la Plaza de Toros de las Ventas, cuando entras dices, coño, si esto es la mitad de cómo se ve en televisión, y nos conocemos todos, sé que algo me vas a decir, yo estoy preparada para o preparado para ¡ay! Como cuando un jugador se tira en el área y lo calificamos de piscinazo. Confirmadme, por favor, cuando tengamos a Carla Toscano, que la vamos a poner, y mientras tanto vamos a escuchar a Irene Montero hace unas horas, este mediodía, en los pasillos del Congreso. Ayer se pasaron unos límites que han propiciado muchas muestras de apoyo y personalmente estoy agradecida, pero también quiero lanzar un mensaje claro. Si ayer se pudo pasar el límite es porque esta diputada de la extrema derecha creyó que podía saltarse ese límite con impunidad, porque en los últimos días estábamos viviendo muchas expresiones que estaban rozando ese límite. Las mismas declaraciones que hizo la señora Carla Toscano ayer las ha hecho muchas veces Ayuso y otros dirigentes del Partido Popular. Insisto en que la violencia política es una estrategia para impedir los avances democráticos. No atacan solo a quien está en primera línea en un momento dado, lo que hacen es también cuestionar los avances feministas, cuestionar la capacidad de las feministas para hacer leyes, la capacidad democratizadora del movimiento feminista. Precisamente por eso, aunque nos pueda doler y aunque ayer yo también estaba emocionada, lo que hacemos es seguir adelante, recordarles que somos más quienes defendemos los derechos feministas, que somos más quienes defendemos la democracia y que no vamos a tolerar ni a permitir que la mentira, el bulo y la violencia política sea la estrategia de la derecha y de la extrema derecha, y que la democracia española y el feminismo en España es mucho más fuerte que... Bueno, venga, me voy a dejar de rollos, que ya me he posicionado bastante y además siempre me dicen, y con razón, que hablo demasiado, y aquí, cuando estoy de moderador, no estoy para opinar. Don Juan Carlos Bermejo, minuto y resultado. Le veo usted muy circunspecto. Bueno, ayer una ministra que tenía que haber salido de ahí reprobada, ¿no? Por innumerables actos de mediocridad, que todos ya sabemos, Ajá. Salió como una víctima. Sí, en andas. ¿Por qué? Pues por una mediocre parlamentaria de Vox. Un personaje infame, tan infame como los de Podemos, que, bueno, pues hay muchas formas de decir las cosas, pero lo que dijo, o sea, el hacer un alegato a las relaciones conyugales del adversario para atacarlo, pues es de las cosas más lamentables que se pueden hacer y que peor imagen dan. Y que, bueno, a sus admiradores seguro que les ha reforzado mucho, pero han perdido votos a mansalva ayer por esta cosa. Pero fíjese, le voy a decir una cosa, don Eurico, a la señora Toscano. Señora Toscano, usted que está en Vox, ¿no? Creo que conoce a un matrimonio que hay ahí, ¿no? Creo que a uno de ellos lo tiene al lado todos los días, ¿no? El señor Espinosa de los Monteros y la señora Rocío Monasterio. Matrimonio.
¿Usted cree, señora Toscano, que uno estaría ahí si no estuviera la otra, o la otra no estaría ahí si no estuviera el otro? No sé cuál de los dos tenía más influencia en Vox. Iván. ¿Usted le ha dicho al señor Espinosa o a la señora Monasterio si se exploran bien? Porque me va usted a mí a decir que es que están ahí por sus méritos propios o porque son familia. ¿Y qué le parece a usted, señora Toscano, su compañero Ortega Smith, que resulta que es diputado en el Congreso y concejal en el Ayuntamiento de Madrid? ¿Cómo se come eso, señora Toscano? Y su compañero Pedro Blanco, que es diputado en el Congreso por Zaragoza y concejal del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo narices se come eso? ¿Eso cómo se llama, señora Toscano? Ustedes son igual o más populistas que los de Podemos. ¿Y saben lo que han hecho? Suicidarse políticamente. Eso es lo que han decidido. Y hoy, con el tuit que ha puesto esta tarde, jactándose aún más de lo que le dijo ayer a la ministra, ya han cavado su propia tumba. Enhorabuena, otro proyecto político tirado por el suelo. Pedro Luis Pedrosa. Bueno, yo discrepo en cuanto a que se hayan cavado su urna y que, o sea, hacer una especulación de ayer para hoy de que han perdido votos a raudales porque el surderío que suele estar en los medios de comunicación hoy se rasgaban las vestiduras, es precipitado. Pero estoy de acuerdo con otras cosas. Yo no sé qué hace. Pareciera que no hubiese líderes en este país, porque hay tíos que están son concejales en un lado y diputados en... Pero eso me recuerda a Churchill. Es que Churchill, palabras más, palabras menos, decía que era extraño que los humanos hubiésemos prevalecido, porque ninguna otra especie se dejaba conducir por los más incapaces. Y si uno en realidad se pone a revisar una lista del Congreso de los Diputados, pues cada partido lleva 2 o 3 tíos que los conocemos y todos los demás son perfectos, pero son amigos del que hace la lista. Eso es parte del sistema político español. O sea, aquí, miren, se lo voy a decir más claro. Yo quise sacar un producto netamente digital donde yo le iba a dar a ofrecer a cada diputado o concejal su perfil digital y cómo estaba su reputación digital. Entonces me fui a asesorar con alguien y me dijo, no te lo van a comprar. ¿Por qué? Porque su reputación digital no les interesa. Lo que les interesa es estar de buenas con el que hace la lista. Vale, ¿sabes qué? Tienes razón. Como eso significaba una inversión para mí, pues mejor no lo hago. Pero es que la señora Montero, además de que llega porque está en una lista, llega al Congreso, pero luego llega ministra, sin duda alguna, por lo que ha dicho la señora Toscano, que ojo, nadie está de acuerdo como lo dijo, pero ¿saben qué? Ha podido usar palabras peores y hubiese dicho la verdad. Y les recuerdo, Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. El problema de lo que dijo ayer la señora Toscano es que lo ha dicho tarde y lo ha dicho poco, porque han debido repetírselo a la señora Montero desde el momento que le dieron la cartera de un ministerio inútil, innecesario, como dije el otro día en Periodista Digital, más inútil que un cenicero en una moto. Y el problema de todo esto, o a lo que nos lleva todo esto, es a que estamos siendo conducidos por una pandilla, una panda de incompetentes. Ayer leía yo en Twitter una señora, que por cierto no recuerdo el nombre, pero borre de su perfil de Twitter eso de feminista y bisexual, porque ayer celebraba en Twitter ella que había ganado la oposición para ser juez. Y si usted me toca como jueza en un asunto de familia, yo de entrada la recuso porque usted ya está mostrando un sesgo que no le permite impartir ley. A lo que voy es a que yo veo aquí mucha gente que pone en su perfil de Twitter, de Instagram, opositor, 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 y que seguro se esfuerzan mucho para conseguir una plaza dentro del funcionariado del Estado. Ningún político hace oposición para absolutamente nada. Probablemente estemos en manos de las personas que fueron últimas en su clase, tanto en la ESO como en la universidad. Y aquí no pasa nada. Pero en el fondo, el problema es ese. Y señora Montero, ¿sabe qué? Ayer que se le salían las lágrimas, ¿verdad? ¿Por qué no llora por las menores tuteladas en Baleares? ¿Por qué no llora por Teresa, la chica que le han hecho un acoso a ella y al novio
sí, la que fue abusada por el marido de Mónica Oltra. ¿Por qué eso no le conmueve, usted tan feminista de caviar, como le conmovía que ayer le dijesen, de la manera que sea, nos guste o no, la verdad? Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Le voy a dar la palabra a José Ignacio, pero un instante, ya tenemos preparado ese corte de Carla Toscano, que fue el que incendió, el que originó todo el incendio del que estamos hablando. Vamos a escuchar, es muy poco, son 30, 40 segundos, como mucho, a Carla Toscano. Pero es que también ha osado insultar a toda la judicatura. Hay que tenerla de cemento armado para insultar a profesionales que se han pasado años de su vida estudiando Derecho y una oposición, cuando el único mérito que tiene usted es haber estudiado en profundidad a Pablo Iglesias. Apelo a su condición de veterano, a su sein, que dicen los catalanes, a su buen juicio, a qué ha visto usted, no porque aquí nadie seamos más que nadie, pero como tiene unos poquitos años más, pues a lo mejor tiene más perspectiva. Y me imagino, José Ignacio, que esto como mínimo le tiene usted que fatigar, después desanimar y algunas cosas más. Sí, para lo que hemos quedado, como diría mi abuela. Sí, resulta curioso, ¿no? Ayer estaba de viaje, volvía de viaje, me enteré del acontecimiento que había ocurrido en el Parlamento y verdaderamente es sorprendente que una cuestión como esta se convierta en una categoría absoluta y hoy todo el mundo estemos hablando del tema. En vez de hablar de la Guardia Civil, en vez de seguir hablando de que están violadores en la calle. Claro. Se ha salido con la suya en el fondo, Irene Montero. Le ha hecho un favor Carla Toscano. Sí, se la ha hecho, pero tampoco es gratuito. Quiero decir, ha habido mucha gente que se ha empeñado en decir, de esto se puede sacar tajada. Y entonces, como de esto se puede sacar tajada, pues vamos a ver cómo lo ordeñamos y cómo explotamos el asunto. A mí me parece que gran parte de responsabilidad tienen los medios. Los medios porque de una anécdota, que solo debería ser una anécdota, es decir, bueno, una parlamentaria que ha utilizado una cosa más o menos procedente, incluso si ustedes quieren zafia, pues han perdido el darle bien en el corazón donde tenía que acusar la respuesta a Montero, ¿no? Montero estaba como los boxeadores sonados en las cuerdas, ¿no? Y esto le ha dado un respiro y se ha salido de las cuerdas y ha salido casi exitosa, ¿no? Es decir, la van a sacar, pues eso, en parihuelas, ¿no? Recurrir, como decía quizá Juan Carlos, al tema de la comparación con otros partidos y de lo que hacen otros, bueno, estamos en una partitocracia. Es decir, estamos en una partitocracia y, como ha dicho nuestro compañero Pedrosa, pues claro, obviamente uno se debe al señor que lo pone en las listas. Y al deberse a los señores que se ponen en las listas no tienen que rendir cuentas con nadie más. Se someten a lo que se dice el que los pone. Pero verdaderamente Irene Montero ayer se escapó del rincón donde estaba acosada, donde estaba realmente tocada, y le han dado respiro y los medios han contribuido mucho a que le dieran una respiración asistida para salir más o menos victoriosa, como se ha visto después, ¿no? Ahora te devuelvo la palabra, Juan Carlos. Quiero escuchar tres testimonios que son del día. Voy a empezar por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno, que se coloca de perfil en la mayor parte de los aspectos, porque más que como vicepresidenta ejerce ya como oposición al Gobierno, porque ya está en campaña, diga ella lo que diga, de esa cosa que se va a llamar o se llama ya suma, y que bueno, pues esta mañana lógicamente, porque como olfato le sobra, por razones obvias que no vamos a detallar, por su inmensa probóscide, pues ha olisqueado efectivamente pues lo que vienen señalando, cada uno desde un foco distinto, nuestros tres contertulios, ¿no? Que aquí hay mercado, para unos y para otros. Yolanda Díaz. Bueno, en primer lugar, mi condena absoluta a los ataques machistas sufridos ayer por la ministra Irene Montero. Lo he dicho ayer y lo vuelvo a decir hoy. En política no vale todo. No vale todo en política. Y en tercer lugar, las mujeres tenemos derecho a hacer política sin ser insultadas. Basta ya. Yo quería... ¿Se deben tomar algún tipo de medidas desde la Cámara para tratar de poner coto a este tipo de comportamientos? Bueno, esto es una competencia que le corresponde al Congreso de los Diputados, pero es verdad que yo creo que sería conveniente que los grupos políticos deliberaran sobre esta cuestión. Ya saben que llevo diciendo hace ya años que los insultos y el ruido en política deterioran la democracia. No vale todo.
Bueno, segundo testimonio del día que me ha parecido a mí bien traer en este punto de los intocables. Alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, portavoz oficial incluso del PP, que lo fue con Pablo Casado, y hoy portavoz ya no es, pero bueno, no deja de ser una voz significada dentro del Partido Popular. Mantiene una posición interesante, vamos a escucharle. Que quien siembra vientos recoge tempestades y que hay algunos que siempre hemos defendido que lo que pasó ayer en el Congreso de los Diputados o lo que pasaba cuando Pablo Iglesias le decía a Andrea Levy que había un despacho de un diputado que si quería podía irse a ese despacho con ese diputado, o que cuando Irene Montero decía que a Felipe VI que no será rey porque llegaremos con la guillotina, que lo puso en un tuit, o cuando se ha producido episodios de violencia física que han sido legitimados y amparados por Podemos, y me refiero a los scratches que todos tenemos en la cabeza, o cuando legitiman la comisión de delitos como los de Andrés Bódalo en su momento, que era agredir a un adversario político y para ellos lo que era una afrenta de la justicia. Quien siembra vientos recoge tempestades. Y esto no quiere decir que justifique lo que hizo ayer Vox, porque yo no lo comparto. No comparto que ese tenga que ser el lenguaje parlamentario, no comparto que la vida privada de los políticos tenga que formar parte del debate político, y no comparto desde luego esa alusión. Y además porque, entre otras circunstancias no menores, Irene Montero es un desastre como ministra, es un desastre de gestión, y por tanto creo que desde luego victimizarla no es el medio o el camino más corto para desde luego decirle al conjunto de la sociedad que no merecemos que Irene Montero sea ministra del Gobierno de España. Pero insisto, quien entendió que la violencia política era una seña de identidad de su acción política fue desde el primer momento Podemos. Quien alentó los scratches, quien utilizó el insulto, quien denigró al adversario desde el punto de vista personal, y todos tenemos múltiple memoria, es Podemos. Y por tanto, por eso digo que quien siembra vientos recoge tempestades. Y esto no es una justificación de lo que pasó ayer en el Congreso, porque insisto, no comparto lo que dijo ayer la diputada de Vox, pero sí desde luego es una explicación de que la violencia en política desde luego que tiene su origen en estos momentos en España, en la aparición de Podemos, y de eso no tengo ninguna duda. Y que algunos estamos legitimados para no compartir o para condenar determinadas conductas, porque lo hemos hecho siempre con independencia de quién fuera el que ejerciera esas conductas o el que hiciera esos comentarios. Y concluyo diciendo también una cosa: esto no nos tiene que desviar de lo importante. Irene Montero no es una mujer desprotegida, Irene Montero no es una mujer desvalida. Lo que sí están desprotegidas son aquellas mujeres revictimizadas porque los agresores sexuales que desgraciadamente cometieron un delito contra su libertad sexual están en la calle gracias a la ley de Irene Montero. ¿Por qué lo he dejado entero? Pues porque va y viene del mismo sitio a otro sitio, al sitio de antes, a tal, una vez no, dos no, tres no, hasta 4. Es un total de los que yo hace muchos años, cuando era redactor jefe, calificaba de barroco, ¿no? Porque círculos concéntricos. Juan Carlos se ríe con razón. Vamos a escuchar, te doy la palabra, y a lo mejor quieres comentar alguno de estos testimonios. Vamos a escuchar al figura que, como no, pues ha metido también la cuchara en el rancho, ¿no? Ahí tienen a la reina madre, Pedro Sánchez. Ayer, por ejemplo, vimos un nuevo caso de juliganismo político que la derecha y la ultraderecha nos tiene acostumbrados durante todos estos años que llevamos al frente del Gobierno de España. Insultos, descalificaciones, ninguna propuesta, solamente el bloqueo por el bloqueo. Y yo creo que esos insultos del juliganismo político de la derecha y la ultraderecha lo que tienen que hacer es reafirmarnos en la política útil. La política que hoy en el Congreso de los Diputados va a aprobar unos nuevos presupuestos para proteger a la mayoría social de este país. La política útil que va a aprobar unos impuestos para que aquellos que más tienen más ayuden en estos momentos de crisis. Y la política útil que reivindica la convivencia como un factor fundamental para el desarrollo y la consolidación. Bueno, yo lo diría en negativo. Esto nos distrae de la nueva genuflexión ante los golpistas, ante los etarras, de la salida de la Guardia Civil, porque el momento de ayer no era el de Carla Toscano. El momento de ayer era Carlos García Danero, cuando pone a ese mediocre, a ese abogado de medio pelo llamado Félix Bolaños, que ni en sus sueños húmedos hubiera imaginado llegar hasta donde ha llegado, pues ante su espejo, y Bolaños todavía con una cara y con un desahogo y con un descaro le contesta, le llama ultraderechista, le dice que está del lado de no sé quién, está el coño, y vosotros de los etarras, que tenéis a un tío como Pachi López que igual saca ataúdes de compañeros, féretros de compañeros, que luego le hace lo que sugería Carla Toscano de Irene Montero a Otegi y a sus adláteres. Hoy también ha hablado Otegi y se ha jactado de que les tienen agarrados así por las narices. Pero claro, Juan Carlos, se ha venido el zurdaje arriba, como diría Pedrosa. Les han dado un argumento muy bueno, no sé cuánto les va a durar.
Porque ya estamos hablando de esto y lo que te rondaré Morena, y ya lo otro ha quedado en un segundo plano. Bueno, sobre lo que ha dicho Yolanda Díaz, bueno, es que el reglamento, la ley, le da inmunidad a los diputados, es decir, pueden decir lo que les dé la gana en el arco parlamentario. En la Segunda República se amenazaban O sea, de muerte, no pasaba nada. pueden incluso decir que van a asesinar al rey y no les pasa nada. No les pasa nada. Bueno, pues a lo mejor tienen que cambiar un poquito eso, ¿no? No lo sé. Segundo, lo que ha dicho Almeida. A ver, es que este dice que quien siembra viento, ¿no? Sí, lo ha dicho 3 veces. Eso lo ha dicho 3 veces. Sí. Quien siembra viento recoge tempestades. Y luego él ha sembrado el viento al final, ¿no? Mira, Almeida, tú eres un delincuente político, eres el primero. Mira, esta semana pusiste un tuit, o te hicieron un tuit, donde cogías 1/10 de la Lotería Nacional, de la Lotería Nacional de la de Navidad, y ponías algo así como: les ha tocado la lotería a los violadores. Ya les ha tocado a 13 o algo así, ponía el colega el delincuente político Lo vi. ¿Eso no es sembrar vientos, pedazo de miserable? ¿Eso no es sembrar vientos? Bueno, y sobre Sánchez, bueno, yo creo que él está construyendo ya un frente popular, ¿no? Es decir... Lo que no pudo rematar Zapatero, por cierto. Bueno, pero es que si quiere ganar las elecciones, yo creo que no le queda otra. No, es decir, hombre, claro. Serán socialistas, pero no gilipollas, Juan Carlos. Esto le ha venido al pelo. Claro. Eso le ha venido al pelo. Y entonces, claro, si él quiere acaparar ese frente popular, que yo creo que si se juntaran todos podrían ganar las elecciones y seguir gobernando otros 4 años, por las encuestas, más o menos, por el peso de las encuestas. Porque ahora mismo la cosa sigue dividida en dos. Y se quita de en medio a Iglesias, que pues... y a Yolanda también. No, yo creo que a Yolanda la quiere encumbrar dentro. Sí, lo que pasa es que si la encumbra mucho también es en detrimento suyo. Bueno, ¿no? Pero yo creo que es un perfil que ahora mismo le resulta atractivo para seguir en el poder. El problema lo tiene Pablo Iglesias, que ha decidido montar otra vez la revolución a la izquierda de la izquierda, como dice, y no sé ahí cómo va a poder combatirlo. Dicen, Juan Carlos, que Pablo Iglesias quiere volver si ve que lo de Yolanda, por la información que manejan, que como tienen dinero también pagan a gente que sabe de esto y que lo maneja bien, si Yolanda no acaba, no es que se estrelle, no acaba de despegar, que va que aquí sigo eso yo. Eso ya está decidido. Sí, lo va a hacer. Yo tengo mis fuentes y ya me lo han chivado. Claro, y yo lo que contesto a las dos gargantas profundas, perdón, no sé si es el día más adecuado para utilizar este tipo de terminología, es que en política nunca segundas partes han sido buenas, desde Adolfo Suárez. Un tío que se va y vuelve se estrella siempre. No conozco un precedente que rompa esa regla en la política española. Bueno, hay algunos que han perdido muchas elecciones y luego han sido presidentes. Dicen que Albert Rivera quiere volver también. ¿Usted lo ve? Pues seguramente, que querrá volver de alguna manera, porque se tiene la droga esa que tiene ahí, eso no se le va, la droga política esa. La de poder, dice usted. Claro. Sí. Voy a hacer una pausa, vamos a ir a publicidad, porque tengo que hacerla en algún momento. Nada, 1 minuto y le devuelvo la palabra a Pedrosa y a José Ignacio, y saludamos también a la vuelta de publicidad a Teresa Gómez. Hasta ahora mismo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel
ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Y en parafarmaciamundonatural.es. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, en primera línea de playa, un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso, elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, pues se nos va acumulando el trabajo y además para bien, porque aquí para lo que estamos es para informar y también para entretener a nuestros espectadores. Tengo ya a Centeno esperando, ahora te saludo, Roberto, pero antes le debo un turno de palabra a Pedrosa y otro a José Ignacio Ruiz. Bueno, yo creo que era, en estos días lo pueden conseguir en YouTube, en Periodista Digital, en La Retaguardia, que hablando con Eurico le decía, es que la izquierda nos quiere en el centro centrado muy moderados, ¿no? Entonces ellos se atribuyen. Aquí la semana pasada me puse una medalla, pero una señora me llama machista y luego dice que uno arranca. A ver, si yo le digo a uno de izquierda zurdo, no estoy haciendo más que decir lo que es. Es como si te llaman a ti diestro, hombre, no pasa vale, nada. Pues listo, ya está. Entonces no, ellos tienen la exclusividad de la libertad de expresión. Porque, como también he dicho aquí, en el uso de la libertad de expresión uno corre el riesgo de ser ofendido y de ofender. Pero no, cuando a ellos se les describe o se les califica, saltan por los aires y lloran como plañideras. Y eso es lo que ha venido pasando con una derecha que también muy acomplejada dice, no, es que nosotros somos mejores. Oigan, ¿saben qué? Después, mire, el único que aguanta golpe y golpe y golpe durante 14 rounds y llega y gana en el round 15, se llama Rocky Balboa. Más nadie. Usted no puede estar en política resistiendo golpes y golpes y golpes y golpes y entonces, no, es que si me dan en una mejilla le pongo, pues ¿saben qué? Se acabaron las mejillas. Ya, tengo 2 nada más. Y a esta gente hay que describirla, hay que señalarla. Decía un héroe de la Guerra de Independencia española, el general Pablo Morillo, que una vez repuesto, si no me equivoco, murió como gobernador político y militar de la entonces provincia de Galicia. Sí, pero usted lo que no sabe es que Pablo Morillo tiene una calle en Zamora, que es mi ciudad. Porque él es de allá, pero él muere en Galicia. Pero sí, una vez restituido Fernando VII en el trono de la corona española, es enviado a apaciguar las rebeliones en los territorios de ultramar. Ajá. Y al llegar a Venezuela, creo que llegó por Cumaná, no recuerdo exactamente por dónde, pero por el oriente del país,
La primera carta que escribe Fernando VII dice, viniendo de haber peleado con los franceses, dice, los venezolanos son los franceses de las Américas, muchísimo menos ilustrados, incapaces de todas sus virtudes, susceptibles de todos sus defectos. Bueno, el socialismo español son los chavistas de las Europas, capaces de cualquier miseria y carentes de cualquier virtud. Entonces, a esta gente hay que combatirla. Si ustedes se meten en mi canal de YouTube, Pedro Pedrosa, van a ver un fragmento del 21 de septiembre del año 2020, la primera vez que yo vine a este programa después de haber emigrado, donde digo, a estos tarambanas hay que enfrentarlos. Hay que enfrentarlos. No se puede andar con mindunguerías, no se puede estar con corrección política, porque en tanto a ellos le dejen avanzar, ellos van a seguir avanzando. Y te harán pensar que te están respetando y tal, y te desecharán, me perdonan la expresión, ya es de noche, a sus propios socios los desecharán como condones. Un solo uso, y una vez utilizado, ya eres inútil. Así es la izquierda, y más la española. José Ignacio Ruiz, y luego ya saludo a Roberto Centeno. Sí. Le ha dejado usted el pabellón alto, Pedrosa. Sí, ha dejado el pabellón muy alto, ¿no? Es verdad que la izquierda utiliza la violencia dialéctica, ¿no? Esa es su técnica. Y la otra también, de vez en cuando. Y la otra la han utilizado, ¿no? Pero ahora mismo estamos en la fase previa de la violencia, diríamos, dialéctica, ¿no? Ellos juegan a una cosa, que es fracturar la sociedad. Ellos quieren que haya una confrontación y en eso tienen todas las de ganar, en lo que consideran. Creen que la derecha, que quiere jugar legítimamente a la democracia, al respeto, ellos no quieren eso, lo que quieren es la confrontación. Esto viene desde Zapatero, ¿no? Que no era precisamente un sabio, ¿no? de los de Grecia, ¿no? Pero tenía claro, decía que había que dividir y había que confrontar y había que ir al enfrentamiento. Lo curioso, y si tenía alguna duda, tenía el llorado Rubalcaba que le iba orientando el camino. Exacto. Que este sí que sabía. Sí. Entonces ellos mueven todo esto. Ellos pueden utilizar la violencia dialéctica y no pasa nada porque están reivindicando lo que es justo. Es curioso ver a la ministra Montero, por ejemplo, ver cómo defiende con ardor, verdaderamente con ardor. Es una persona de credo, se lo tiene creído, ¿no? Tiene creído en lo que ella milita, y lo que no milita es susceptible de eliminar por completo. Es decir, no hay un respeto al otro. En ese juego el modelo democrático está perdido, está fracasado. Roberto Centeno, ¿cómo estás? Muy buenas noches, amigo, y te pido disculpas por haberte tenido ahí 4 o 5 minutos. Se te saluda. Muy entretenido lo que he escuchado. No sabía lo de esta persona de Galicia. Oye, tú me dirás. Dame tus pinceladas. ¿Tú cómo viste lo de anoche? ¿Te aplaudiste? ¿Eres de los que han aplaudido con las orejas a Carla Toscano? Te lo digo porque yo soy el primero que las tiene generosas, las orejas. ¿O te parece una cierta torpeza, porque ahora estamos hablando de esto y no de lo que teníamos que seguir hablando, que es de las felaciones que le hace el figura a los bildutarras, de Otegi, que ha alardeado hoy de tenerle agarrado por donde más le duele, de la malversación y de la sedición, de los violadores en la calle y de otras hierbas? Bueno, vamos a ver, por centrarnos un poco. Dígame. Yo pensaba, por lo que me habíais dicho, que íbamos a hablar de los presupuestos. No, y de presupuestos te voy a preguntar también, pero dame una impresión, siquiera sucinta, de lo de Irene Montero. ¿Tú crees que la derecha ha perdido el miedo? Vamos a ver, a mí me pareció que lo que le dijo esta chica de Vox, que me recuerda un poco a Bolona, estuvo fenomenal. Me pareció que me divertí un montón. Por otra parte, es la pura y sacrosanta verità, como dirían los italianos, pero me pareció muy bien, y ya es hora de que le pierdan el miedo a esta chusma, porque ellos no tienen ningún miedo, ningún respeto, son una banda de traidores, de criminales, de falsarios, y me pareció estupendamente que vayan por ese camino.
Vale. Oye, Roberto, efectivamente vamos a centrar, porque deberíamos de estar hablando, y además y en los próximos minutos hablaremos, por ejemplo, de presupuestos. Primer trámite superado a estas horas de la noche, ya lo sabemos, con el concurso de Más Madrid, con el concurso de ese tío de Teruel, que le vino de puñetera madre el apoyo a la empresa de su señora, con el concurso de los 5 bildutarras, con el concurso del PNV, con toda la chusma. Valórame las cuentas del Estado. Tú que sabes de esto más que nadie. Bueno, ¿vamos a la ruina? Es muy difícil. Vamos a ver. Ya que me preguntas, vamos a la ruina. Vamos a la ruina desde hace tiempo ya, desde el momento en que el Banco Central Europeo deje de comprar deuda soberana. Dijo que iba a hacerlo el 1 de julio, no lo ha hecho y ha seguido comprando deuda soberana. En el momento que deje de comprar deuda soberana, España suspende pagos. Este año, aunque no figura así en los presupuestos, el que viene, quiero decir, el 23, vamos a necesitar 100.000 millones de euros. Y eso no lo podemos conseguir en ninguna parte más que en el Banco Central Europeo. Pero voy a ir lo más rápidamente posible, aunque se necesitaría mucho más tiempo, voy a tratar de ser muy breve, pero sí contundente sobre los PGE del 23. Primero tengo que afirmar que son los más falsos y criminales, política y económicamente hablando, de la historia presupuestaria española, que es una historia de despilfarro y de latrocinio desde la transición. Es la peor de Occidente, nuestra historia presupuestaria. Esta historia presupuestaria, no solamente la parte última, nos ha llevado, mejor dicho, a la ruina a las futuras generaciones de españoles durante al menos los próximos 60 años. La semana pasada batimos el récord de 1,5 billones de euros según deuda de protocolo de déficit excesivo, que es una convención contable de los burócratas de Bruselas, que no es toda la deuda. La deuda total es de 1,8 billones. Bien, ¿por qué son falsas? Bueno, son falsas porque el cuadro macro, que es donde se asientan todas las cuentas, es absolutamente disparatado. Se sustenta primero en una estimación de crecimiento del PIB del 2,1%, que acabará siendo del 0% negativo. Por lo tanto, hay un agujero ya como la fosa de las Marianas. En una elasticidad ingresos PIB de 1,1, en una elasticidad gasto de 0,6, que no les dirán mucho, pero ya les puedo decir que lo que significa es que esto es un auténtico desastre. Pero, por ejemplo, la elasticidad en gasto PIB significa que en vez de que la deuda que va a tener España va a ser el doble de la que figuran ahí. Y luego también la parte correspondiente al mercado de trabajo, que está fuera de toda realidad. De todas maneras, las cifras son alucinantes. 640.000 millones de gastos, señoras y señores. Es que eso no está en los escritos. Bueno, y por supuesto no está en los escritos, porque eso es la cifra más alta de la historia. De ahí hay 100.000 millones que van directa o indirectamente a la compra de votos. En el siglo XIX ya sabes que era un voto, un puro y un duro, ahora cuestan mucho más. Romero Robledo iba de puerta en puerta, lo llamaban el pollo antequerano. Bien, por lo tanto, son falsos de toda falsedad. No se va a cumplir nada, de nada, de nada. Excepto una cosa, desgraciadamente, el gasto. El gasto sí que se va a cumplir. Y luego después son criminales política y económicamente. Primero, criminales políticamente. Miren ustedes, Sánchez y sus secuaces, que jamás han respetado ni piensan respetar ni la Constitución ni la ley, superan en estos presupuestos todas las líneas rojas de la ignominia y de la traición. Por ello, algún día, si hay un gobierno digno en España, digno y democrático, creo que será absolutamente imprescindible poner en marcha
unos nuevos procesos de Nuremberg donde los culpables de nuestra destrucción y de nuestra ruina, porque vamos a la destrucción y a la ruina, sean juzgados como lo fueron los jerarcas nazis por sus traiciones y sus felonías. Para aprobar los presupuestos, Sánchez no ha dudado un segundo en rendirse, realmente el rendir España ante una banda de asesinos, los señores de Bildu, que son una banda de asesinos a los que el señor Zapatero, en vez de liquidar, porque estaban liquidados, estaban muertos, porque la Guardia Civil los tenía prácticamente, vamos, absolutamente contra las cuerdas, y este canalla miserable y traidor les convirtió en un partido político. Y luego el señor Rajoy, peor todavía, que prometió a sus electores que acabaría con Bildu, porque era una organización criminal, no solamente no acabó con ella, sino que la mantuvo y la reforzó. Bien, ha pactado con ellos, ha pactado también, naturalmente, con una organización criminal, me estoy refiriendo a RC, organización criminal que es la denominación que dio a esta organización el Tribunal Supremo cuando el juicio del 1O. En el juicio del 1O, el Tribunal Supremo demostró, más allá de toda duda razonable, que había habido un golpe de Estado y que, por lo tanto, que estos tíos eran una organización criminal. Después se subieron las togas, se bajaron los pantalones y en vez de ser rebelión lo bajó a sedición, que ahora la piensan quitar. Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a los señores del Tribunal Supremo cuando se miran por la mañana al espejo para afeitarse. Pues porque quieren trepar y medrar en sus carreras, Roberto. Bueno, eso no está justificado. Yo espero, mira, los juicios de Nuremberg fueron juicios, los conocidos de verdad fueron los de los jerarcas nazis, pero hubo muchos más juicios. Y entre ellos hubo un juicio para los juristas alemanes, y muchos de ellos se pasaron la vida en la cárcel y algunos simplemente los colgaron directamente, como a los jerarcas. Bien, luego desde el punto de vista económico, señoras y señores, bueno, hay una cosa muy clara. No Dos voy minutitos me quedan, Roberto, dime, sí. Explicarla aquí. Por cerrar con los titulares económicos. Una situación de empobrecimiento. Somos el país que más se ha empobrecido de todo el mundo desarrollado, según la OCDE. Y vamos a una situación muchísimo peor. No les voy a dar las cifras, pero sí voy a decir una última cosa. El rey, ¿qué hace el rey contra todo esto? Unos tíos que no cumplen la ley, que pactan con terroristas y que pactan con criminales golpistas que van a exigir de inmediato la independencia. ¿Qué hace el rey? Nada en absoluto. Bueno, sí, ir a Qatar a ver un partido de fútbol. ¿Qué hace el ejército? El otro día había comentaban algunos que la única esperanza es el ejército. Y están ustedes muy equivocados. Porque el ejército actual son una panda de perjuros, porque juraron defender a la unidad de España y ni la han defendido ni la van a defender, y son, una panda de cobardes y que no tienen honor. No tienen nada que ver estos militares de hoy con los militares de julio del 36, como Franco, como Mola o como Quito. No tienen absolutamente... Así que por ahí no hay nada que rascar. Y luego, ¿qué hace la oposición? La oposición, hay una serie de cosas que debería hacer y la debería hacer en Bruselas. Porque, claro, ¿cómo es posible que la corrupta Van der Leyen se trague los presupuestos que han mandado estos tíos con unas cifras que no hay por dónde cogerla y que ella misma ha dicho que son falsas? ¿Cómo es posible que se los trague y aquí no pase nada? Entonces, verdaderamente, yo no sé a qué juega la oposición. Me tengo que ir, Roberto, que me gusta a mí cuando te pones profesoral, cuando te pones de catedrático, de extraordinario catedrático, que es lo que has sido durante toda tu vida. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Hasta dentro de unos días, Roberto Centeno. Adiós, hasta luego a todos. Hasta luego. Juan Carlos Bermejo, Roberto me ha mezclado al final algunas cosas, dice que algunos los ahorcaron y otros los recuperaron los norteamericanos. Busquen ustedes en Google, porque ahora ya la gente no se lee ni se consultan las grandes enciclopedias o los grandes tratados de historia, lo que era el proyecto Paperclip.
Ya verán qué susto se llevan. Lo digo porque no ya los millennials que te contestarán que eso es un bar de copas, con suertes. Gentes de mediana edad no saben ni de lo que les hablo. Valóreme por encima, que es el economista que tengo así más a mano, a menos de un metro, Juan Carlos, los grandes números de estos presupuestos. Bueno, los presupuestos que se aprueban, pues lamentablemente tengo que decir que son de ciencia ficción. Y las razones son bastante obvias. Al final es el tema de cuánto ingreso y cuánto me voy a gastar. La gallina que entra por la que sale. Claro, entonces, el tema es que es una orgía de gasto descomunal, sobre todo por el descomunal gasto que va a haber en prestaciones y en pensiones. Estabilizadores automáticos, los llaman ustedes. Que, claro, es que eso digamos que es lo que va a desequilibrar el presupuesto. Pero luego está la parte de los ingresos. Entonces, lo que ponen en los papeles, pues es lo que yo llamo que es ciencia ficción. ¿Por qué? Porque la riqueza nacional todo apunta a que no va a tener nada que ver con lo que pone ahí. O sea, el crecimiento que va a tener España el año que viene no es el que pone ahí. Pero eso no lo digo yo, es que eso ya se ve. Se ve. Por lo tanto, si vamos a tener un crecimiento mínimo o negativo, pues vamos a recaudar menos. Y aquí está la madre del cordero. Es que la ministra Montero ha dicho que va a recaudar un 12% más que este año, que ya estamos recaudando un montón. Cuando dice recaudando, quiere decir que nos va a seguir, que le vamos a tener que dar ya medio litro de sangre de los 5 que llevamos, o sea, con más impuestos, ¿no? Claro, o sea, no, si es que, y lo paradójico es que tampoco están subiendo los impuestos, los grandes impuestos, es decir, el IRPF, el IVA. Los indirectos, el IVA con la inflación, pues ya está subiendo de suyo, ¿no? No, 7, ya, 8%. pero fiscalmente no han tocado. Bueno, al revés, han bajado el IVA en la energía. Pero lo que te quiero decir es que los 3 grandes impuestos que son sociedades, IVA y IRPF, eso más o menos se va a quedar como está. Por lo tanto, no vas a recaudar más que este año. Pero ellos piensan que sí, que van a recaudar un 12% más. Por lo tanto, vamos a tener un agujero. O sea, el déficit con el que ellos esperaban cerrar el año que viene, que es un 3%, pues al final a lo mejor se nos va al 5 o al 6. ¿Cómo se tapa ese agujero? Con deuda. Pero la deuda que estamos comprando ya nos está saliendo más cara. ¿Por qué? Porque los tipos ya son más altos. Por lo tanto, también esa partida de deuda va a ser más amplia. Es decir, el año que viene el agujero puede ser más grande que la fosa de las Marianas. Solamente una adenda, Juan Carlos. Me interesa a mí mucho porque, bueno, yo que vivo rodeo de economistas, esto, por ejemplo, lo hablo muchas veces en privado y además aprendo, ¿no? Y tomo apuntes y luego me los estudio por la noche con Daniel Lacalle, por ejemplo, ¿no? Y decía ahora Roberto Centeno, que no sé si se refería a lo mismo, la deuda oficial, la que aparece como oficial, es muy inferior a la deuda real. A mí me daba datos, pues últimamente, en las últimas semanas, claro, los que yo, que no soy un economista, no había reparado nunca, me decía Lacalle, me decía, tú ten en cuenta, por ejemplo, que hay mucha deuda que no se contabiliza, la deuda entre distintas comunidades autónomas, entre unas administraciones y otras. Esa yo no sé muy bien por qué, pero esa no aparece. Y luego hay una serie de, bueno, pues él decía que la deuda real prácticamente es el doble. Yo no sé si esto es así o no. Bueno, vamos a ver, cuando se lió parda en el 2007, ¿no? 2008, la Comisión Europea pues decidió hacer un cambio contable, ¿no? Se aprobó una directiva que era la del protocolo de déficit excesivo, que era aquel que le decía a los países, tenéis que tener una deuda inferior al 60%, que nadie cumple, un déficit menor al 3%, que casi nadie cumple. Estamos en un 6 o en un 5 y pico. Y a cambio, pues va a haber partidas de deuda que la vamos a esconder, ¿no? Vamos a esconder la deuda esa. ¿Para qué? Para que la deuda oficial de los países fuera menor de la real y entonces los inversores de esos bonos tuvieran menos miedo a la hora de comprarlos. Y para que no rebajen la solvencia también las agencias de calificación. Exactamente. Entonces, le voy a poner un ejemplo de deuda que no se contabiliza según el protocolo de déficit excesivo. Lo que denominan en la directiva las inversiones comerciales. Ajá. Por ejemplo, si usted quiere, crear una nueva línea de alta velocidad, ¿no? O complementar una línea de alta velocidad entre 2 ciudades, todo ese gasto que va ahí, eso no va a la deuda según protocolo de déficit excesivo, por ejemplo.
Porque se considera una inversión. Se consideran inversiones comerciales, pero al fin y al cabo es dinero que sale de todas partes. Entonces, eso ellos pues lo han dejado así. Y por eso hoy la deuda esta es de 1,5 billones, pero la real son... Realmente hay un dato que es el que publica el Banco de España, que son los pasivos en circulación. Los pasivos en circulación, para que todo el mundo se entienda, es las facturas que hay por ahí circulando que no están pagadas. Esos son ahora mismo 2,1 billones, más o menos. Pero si de ahí excluyes la deuda entre administraciones, porque claro, alguien puede decir... Es que el Estado le ha prestado no sé cuánto al ayuntamiento. Históricamente de no sé qué. a los ayuntamientos, las comunidades autónomas les deben siempre un huevo de pasta. Bueno, pues esa deuda, bueno, pues podemos dar por bueno como que al fin y al cabo, bueno, no la vamos a duplicar, ¿vale? No vamos a duplicar ese asiento contable, porque si lo debe el Estado a algún sitio, dice, no, pero es que me lo tiene que devolver este ayuntamiento. Bueno, pues vale, venga, vamos a coger pulpo como animal de compañía. Pues la deuda real son ese 1,8 billones de euros. Entonces, si ese dato fuera el que se publicara como deuda oficial, los bonos españoles costarían más caros. Y nuestra prima de riesgo sería más alta. Esto de la partida doble, que cuando estudiábamos contabilidad nos volvíamos locos, ¿no? Pues el papel lo aguanta todo, Pedrosa. Es que esto es así. Es como la estadística. A mí me aburrían mucho las matemáticas que llamaban en mis tiempos, cuando había ciencias mixtas, ciencias puras, las matemáticas para ciencias sociales. Me gustaba mucho más el álgebra lineal y el cálculo infinitesimal, que además era común en aquella época para todos los que me abordaban primero de cualquier ingeniería. Pero esto de la estadística, a mí es que me aburría, me resultaba abstruso, pesado, un coñazo, con perdón. Y además yo decía siempre que era mentira, es lo del tonto, lo del medio pollo, ¿no? Tú te has comido el pollo entero y yo me he quedado con hambre. Al final resulta que debemos un huevo de pasta que no aparece prácticamente, o solo aparece la mitad o el 60%, y estos tíos siguen tocando la lira, siguen con unas perspectivas de ingreso irreales, pero como si esto fuera barra libre. Usted imagínese que usted en su casa ingresa 2.000, 3.000 euros todos los meses, pero al final pues se le van 6.000. ¿Qué más da? Pues ya vendrán sus hijos a pagar las deudas del padre. Bueno, lo que pasa es que tú acabas de nombrar que tocan la lira, que era precisamente lo que hacía Nerón mientras Roma ardía. Sí. Entonces, nada de distinto en este caso, porque de paso a esta gente no le interesa. Yo voy a ir a la otra parte, o sea, no a los presupuestos, sino a por qué son así. Y siempre lo nombraré, y saludos a Juanjo allá en Comunidad de Valencia, el guardia de prisiones que eventualmente escribe y reporta sintonía de los intocables. Es cómo llegamos acá. Yo he reiterado varias veces en este programa, Juan Carlos Rey, la crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de élites. ¿Qué describe él? Él describe un acuerdo político que es el que se alcanza en el año 58 con el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez, en el cual los partidos que forman el pacto de punto fijo, que luego siempre la historiografía venezolana dice que los pactos de la Moncloa fueron inspirados en el pacto de punto fijo, mal hecho, de ahí los resultados, que es que, bueno, tenemos una cosa que se llama renta petrolera, que es un maná inagotable, y entonces nosotros nos repartimos esto y lo distribuimos hacia abajo en forma de migajas. Bueno, el modelo español es exactamente igual. Unas élites políticas que se distribuyen la renta con la diferencia de que aquí la renta no es un maná que brota del suelo español. Aquí la renta y lo que se reparten los políticos es lo que le esquilman y lo que le meten la mano en el bolsillo a cada uno de los curritos de Pañolí, a Miguel, que también ve Los Intocables, el vecino de ahí del edificio donde yo vivo, que a ti te meten la mano en el bolsillo para mantener ¿qué? Un sistema de pensiones que está colapsado. 1 de cada 2 euros que entra al presupuesto español es para pagar unas pensiones que ha dicho Juan Carlos. Que está colapsado. Es decir, o sea, eso ya no da para más. 2, 8.459 ayuntamientos, 17 comunidades autónomas, 52 provincias, cada uno, y digo esto, con una estructura burocrática, con un alcalde, un consejo, una cantidad de cosas. Entonces, es hora de que España... y termino con esto. Y además, una clase política rendida
rendida y sucumbida. ¿Por qué? Porque aquí yo no escucho a ningún político hablar de en cuánto vamos a incrementar la producción de aceite de oliva, de ganado, de... No. Aquí todo el tiempo se habla es de las ayudas europeas. Y la clase política española le es muy funcional a Europa. ¿Por qué? Porque esta panda de fracasados que señalamos en el segmento anterior, todos, absolutamente todos, que saben que no van a llegar a ningún sitio acá en España, buscan tener una honrosa lápida en su currículum político que diga eurodiputado, jefe de la Comisión de Asuntos Irrelevantes en Europa. O sea, saben que cuando fallezcan políticamente aquí en España, seguramente les encontrarán un chiringuito por allá por Bruselas. Y eso es un incentivo para mantener un sistema colapsado. Bueno, le debo un turno largo de palabra a José Ignacio Ruiz. Un minuto de publicidad y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación.